Son las 8 de la mañana en punto. Televidentes, bienvenidos a esta emisión de RTC Noticias. Hoy, con toda la actualidad informativa, invitados muy importantes que van a estar en nuestros estudios abordando temas y problemáticas que le atañen a las comunidades en la región de Urabá, especialmente en el municipio de Apartadó. Recuerden seguirnos a través de nuestra señal digital en los operadores Urabanet y Televisión por Cable en el canal número 6. Saludamos cordialmente a Robinson Tavera en esta mañana. Robinson, bienvenido. Nuevamente nos encontramos para desarrollar toda la actualidad informativa. Muy buenos días, don Ricardo Tapasco. Hoy, 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual. Reciban todas las personas un cordial saludo y bienvenidos a este programa RTC Noticias. Muy bien, vamos a arrancar con nuestros invitados porque nuestro formato nos permite también desarrollar entrevistas en exclusiva para todos ustedes. En nuestra sección para los invitados que vienen, se expresan, le cuentan a la comunidad qué quieren hacer en materia de desarrollo. Hoy nos acompaña Gonzalo Giraldo Aguirre, exalcalde del municipio de Apartadó y nuevamente candidato a la alcaldía para ostentar este cargo. Gonzalo, bienvenido a los estudios de RTC Noticias. Muy buenos días, un saludo para todo su equipo de trabajo y en especial también a los que hoy escuchan y observan este canal. Don Gonzalo, bienvenido aquí a este programa RTC Noticias. Bien sabe usted que este programa invitamos a las personas, todo el que quiera venir aquí. Esto es un sitio democrático, aquí no se programan las preguntas ni las respuestas, eso es espontáneo y libre. En ese sentido, don Gonzalo, bueno, cuéntenos inicialmente por qué usted quiere ser de nuevo alcalde. Ya lo fue del 2012 al 2015. Bueno, hombre, pues yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de haber gobernado un municipio como Apartadó, siente que es necesario hacer otras cosas que realmente hacen falta. Apartadó, por ejemplo, pienso que ha perdido el rumbo en el tema de la seguridad y la convivencia. Debemos, o alguien tiene que ponerse al frente del tema de la seguridad de este municipio, al frente de la convivencia de este municipio, acabar pues con toda esta cantidad de problemáticas sociales que se vienen teniendo hace rato, y que pudimos haber demostrado en nuestro gobierno que sí se puede. Nosotros logramos 151 días sin homicidios, estamos hablando de 5 meses sin un solo homicidio en Apartadó, y por eso creo que Apartadó ha retrocedido enormemente y es necesario que alguien retome ese tema. Al igual que temas como la educación, importantísimo, se requiere inversiones puntuales en infraestructura a nivel educativo, se requiere que se invierta en equipos para mejorar la calidad de la educación, pero también se requiere inversiones en el ser humano, en el profesor, en el docente, en el directivo, acompañar realmente con una calidad de bienestar laboral a los docentes, y creo que cosas como estas es la que lo motivan a uno a entender que es necesario volver a gobernar el municipio. Muy bien, estamos con Gonzalo Giraldo Aguirre en entrevista exclusiva. Usted es administrador de empresas de profesión. También es hijo de un padre campesino y una madre educadora. ¿Por qué es importante apostarle a la educación? Creo que ese espacio de la educación es el que realmente le permite formar a las personas. Desde muy niño se requiere darle esa prioridad en la educación al ser humano. La falta de educación, la falta de orientación, la falta de preparar a las personas es la que genera ignorancia, genera más pobreza. Entonces, la forma realmente de sacar adelante a las personas es realmente preparándolas. Y estamos, vemos la necesidad enorme de que a esto se le apueste. Mi madre fue educadora y por lo tanto conozco, mientras ella fue docente, y les cuento que ella fue docente en una misma escuela durante 27 años. Y en conversaciones con en esa época niños, ya después adultos, realmente se nota la diferencia cuando mi madre fue docente en aquella bella vereda, donde ya pues después de jubilarse lógicamente pues llegan otros docentes y las mismas comunidades extrañaban la forma de mi madre educar, y ella siempre decía que uno tenía que formar a personas, y creo que es necesario que trabajemos en ese rumbo. Avanzar enormemente en la educación es supremamente importante para Apartadó. Don Gonzalo, entremos de lleno en este campo, hombre, porque es un fenómeno que se presenta en la administración pública, un fenómeno bien difícil,
que no se ha podido solucionar, que es la corrupción. ¿Usted cómo va a hacer como alcalde, hipotéticamente que llegue a ser alcalde de Apartadó nuevamente en este periodo? ¿Cómo va a hacer para combatir tanto ruido de corrupción que se oye en la administración? En la anterior administración hubo un ruido de corrupción con personas, con funcionarios presos por la Fiscalía. Ahora también se escucha mucho ruido en esta administración de funcionarios corruptos. Usted, y que no hay sanción, parece que no hay sanción para los corruptos, solamente la Fiscalía sí hizo una acción, pero la Administración Pública, la Alcaldía no hace ninguna acción, o aparentemente no se hace. ¿Usted cómo hace para impedir la corrupción en su alcaldía? Bueno, yo creo que uno como gobernante tiene la obligación de elegir un buen equipo de trabajo, digamos en el caso que le permite la ley, que son los secretarios, los subsecretarios, porque pues, la mayoría de los funcionarios ya vienen vinculados en una carrera administrativa de hace muchos años. O sea, uno realmente puede vincular unas personas a las que les va a exigir. Yo creo que en ese caso es exigirles responsabilidad, exigirles que hagan las cosas bien hechas, exigirles que no practiquen la corrupción. Y yo creo que uno como mandatario puede realmente dar ejemplo. Yo fui alcalde y puedo decirles que hoy no tengo un solo proceso abierto ni en la Contraloría, ni en la Procuraduría, ni en la Fiscalía por algún tipo de corrupción en la alcaldía. Esto hay que hacerlo bien hecho y por eso desde las mismas campañas hay que dar ejemplos. Es que yo creo que cuando en las campañas nos dedicamos a derrochar dinero, cuando nos dedicamos a comprar la gente, a comprar a los líderes, a comprar a aquellas personas que se supone que son los que van a transmitir los mensajes en las comunidades, y cuando todo esto se hace por plata, pues tendrá que hacerse por plata después en el gobierno. Entonces, la invitación a los ciudadanos que reciban plata, que castiguen a ese tipo de personas que no son capaces de hacer política, sino comprando a la gente, comprando conciencias. Eso es lo que realmente, y este no es un cuento mío, este es una cosa histórica. En la medida que los candidatos gastan más recursos, en la medida que los candidatos tienen que invertir más plata para poder ganar, pues lógicamente tendrán que ser muy frágiles ante esta problemática de la corrupción, porque pues además les toca mirar cómo devuelven esa plata que se comprometieron en su momento en las campañas. Muy bien, estamos en entrevista exclusiva con Gonzalo Giraldo Aguirre, candidato a la alcaldía de Apartadó. Saludamos a todos los cibernautas que se acaban de conectar a través de www.centralrtc.com. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Gonzalo Giraldo, quiero preguntarle por algo muy importante. ¿Usted tuvo un control del Consejo Municipal de Apartadó en su gobierno? Porque vemos a veces que se llama coalición a ese grupo de concejales que acompañan al alcalde, pero esto no es nocivo para que un mandatario realmente pueda hacer bien sus funciones, se pueda controlar la gestión pública, hacer seguimiento a las obras. Yo quiero hacerle una recomendación a los que están aspirando a la alcaldía. Mire, ese asunto de que es que yo tengo coalición o oposición no es bueno para el Apartadó, no es bueno para el municipio. Yo les voy a contar una anécdota como experiencia. Cuando llegué a ser alcalde, inmediatamente algunos concejales empezaron a llamarme. Alcalde, quiero ser su coalición, quiero formar parte de esa coalición. Yo veo eso más bien nocivo para los ciudadanos. No, gobierne con todos los concejales, gobierne con todos. Simplemente déles garantía a ellos para que realmente puedan hacer su tarea como concejales que son, como representantes de las comunidades. Bríndeles el respeto que ellos merecen como concejales, bríndeles los espacios que ellos merecen como concejales. Ellos fueron electos también popularmente por los ciudadanos, y realmente el hecho de convertirlos en personas opositoras sin necesidad, o lo que llamamos coaliciones sin necesidad, no, ellos tienen un propósito y es velar por los intereses de la comunidad. Y el alcalde es elegido con ese mismo propósito, pues entonces simplemente trabajen por los intereses de la comunidad, que al final y al cabo yo creo que eso después los ciudadanos lo van a reconocer. Entonces yo no recomiendo, pues, y lo pueden saber los ciudadanos, que en mi gobierno nunca se habló de coalición y oposición. Simplemente trabajamos con todos los concejales. Cuando pudimos hacer las cosas como nos manda la ley para los ciudadanos, así las hicimos, y ellos participaron de esas acciones. Ellos estuvieron de frente con las comunidades en las cosas que hacíamos, y cada que nos equivocábamos, yo fui uno de los alcaldes que tuve más oposición en su momento, inclusive hasta de los medios, inclusive de personas que no tenían que ver con el gobierno, y que tampoco eran concejales. Creo que hay ciudadanos que pueden hacer hasta mucha labor
y pueden hacer un control ciudadano o un control político sin necesidad de ser concejales. Entonces ellos no participan de una coalición oposición y pueden hacerla también. Entonces invito a que hoy los candidatos al consejo que están aspirando sean abiertos, sean personas que no estén pensando en cómo es que voy a ser el amigo o el enemigo del alcalde. No, es que ser el amigo o el enemigo no es del alcalde, es de la comunidad. Trabaje por los ciudadanos, trabaje por quien lo eligió, y seguramente los alcaldes tendrán, si soy yo, pues tendré que trabajar de la mano de los concejales. No me importan los partidos, no me importa su origen, simplemente me importa es que estén dispuestos a aportarle a los ciudadanos en su gestión, en su tarea. Sí, la coalición, bien sabemos que es una herramienta que es legal, ¿cierto?, dentro de los ámbitos democráticos, pero también se presta para eso, don Gonzalo, para que los alcaldes pues controlen a los concejales y estos le apoyen los proyectos porque son amigos, no porque sea importante el proyecto. Entonces, si es una forma, con un principio allí hay un matiz de corrupción que es lo que está afectando a las administraciones municipales. Hay candidatos que le venden el alma al diablo, el señor alcalde, este alcalde, Gonzalo Giraldo, para obtener recursos y poder llevar a hacer una campaña demasiado costosa. ¿Usted le puede garantizar a la comunidad aquí en Cámaras que no tiene ninguna ayuda de personas con dineros para hacer su campaña política? Pues la garantía es que si algún ciudadano en apartado me ha dado un solo peso para la campaña, puede hacerlo público. Puede presentarse aquí a este medio y demostrar de alguna manera que me ha aportado algún recurso para la campaña. Hasta ahora los recursos han sido propios, han sido de préstamos, créditos que hemos obtenido también para poder avanzar con esto, porque nos gusta hacer las cosas bien hechas. Y claro, si una persona correcta que quiera aportarle recursos, una persona que sus recursos hayan sido de trabajo y lo quiera hacer sin ningún otro interés que hagamos las cosas bien por apartado, pues será bienvenido. Pero ahora tengo que decirles que todos los recursos de este proceso han sido propios. Gonzalo Giraldo Aguirre, usted tuvo la oportunidad de hacer una administración, lo podemos llamar así coloquialmente, tranquila, porque fue independiente. Y eso garantizó que su administración no solo la pudiera gestionar, sino que pudiera gobernar con esas personas que lo acompañaron y gobernar para el municipio de Apartadó. Y eso lo reconocemos desde este medio de comunicación. Pero quiero preguntarle por algo muy importante. Primero, ¿cómo va la campaña y si ya tomó la decisión de hacer alguna coalición dependiendo de cómo se siga desarrollando su campaña o va a ir hasta el final? Bueno, digamos que hoy estamos en un ejercicio para ir hasta el final. Nuestro ejercicio es un ejercicio sólido, es un ejercicio responsable, es un ejercicio donde lo que estamos haciendo es llegando a los ciudadanos, contándoles precisamente parte de lo que hicimos en nuestro gobierno anterior, pero también diciéndoles a las personas que pueden elegir una persona con experiencia, pueden elegir una persona independiente, que usted lo acaba de decir, porque seguimos siendo personas independientes, no dependemos de un cacique político, no dependemos de un jefe financiero, dependemos realmente de los ciudadanos. Hoy nuestra candidatura depende de los ciudadanos, depende de las personas que están en las calles, en las casas, pensando en la problemática que tienen, pero pensando cómo se pueden resolver y quién podría hacerlo. De eso depende realmente este proceso. Entonces, por eso le contamos que tenemos una experiencia amplia para gobernar, somos personas independientes, que realmente nos da una garantía muy importante y trabajamos con responsabilidad. Lo hacemos en campaña o sin campaña, en nuestros negocios, lo hacemos desde todos los espacios que hemos tenido como padre de familia. He considerado que es una persona responsable, en fin, en todos los espacios que Dios nos ha permitido tener oportunidades de actuar, hemos actuado con responsabilidad. Entonces, por eso seguimos pensando en que debemos de ir hasta el final, en que tenemos que ir a una opción de gobierno, y creo que las cosas se están dando para eso, y por eso para el mes de octubre, el 29 de octubre, que son las elecciones, queremos contar con la gran mayoría de los ciudadanos y queremos contar con que si volvemos a ser gobernantes, que así va a ser, pues los ciudadanos ya saben cómo gobernamos. Aquí no hay nada nuevo, aquí no hay nada diferente a hacer las cosas bien. Don Gonzalo Giraldo, todos sabemos que gobernar no es fácil. No hemos sido gobernantes, pero sabemos que gobernar no es fácil. Tiene sus dificultades, en fin, muchas veces por la conducta de los mismos mandatarios. Pero hay una cosa extraña: ¿por qué los políticos, los que hoy son candidatos, no hacen durante el periodo de los alcaldes, no hacen críticas, no hacen observaciones? Yo me pregunto, ¿qué observación en este momento le haría usted a la actual administración
¿Y usted qué no haría de lo que hizo esta administración, de lo que ha hecho? Hombre, yo, en mi estilo, en mi forma de hacer las cosas, sí he hecho críticas. Por ejemplo, grave el tema de la seguridad de apartado, y no porque estemos en campaña, es porque realmente al gobierno actual le quedó grande la convivencia y la seguridad de apartado. Grave la falta de inversión en el tema de educación. Hoy hay colegios donde se están mojando, por encima o por debajo, ¿sí? Hay colegios donde realmente la dotación que se tiene se nota la falta del compromiso del gobernante. O sea, eso es una cosa clara y le hemos dicho en algunos espacios. Grave la forma de manejar el espacio público del apartado, las zonas verdes. Uno va al barrio obrero y las zonas verdes del barrio obrero están totalmente invadidas de negocios de particulares. No sé bajo qué condiciones ni cómo lo han hecho, pero me parece a mí que ese es el espacio para esa gran mayoría de ciudadanos que tenemos en las dos comunas, que son más de 100.000 habitantes y que hoy están siendo utilizadas por unos cuantos. Eso sí me parece grave, y eso lo hemos dicho en algunos espacios, ¿sí? Y así hay otras cosas que realmente han sido, me parece a mí, erróneas. ¿Que ha acertado en algunas cosas? Claro que sí. Al ciudadano le gusta el pavimento, este gobierno ha pavimentado, como lo hizo el gobierno anterior. Yo también pavimenté, pero de una forma más responsable, porque yo pienso que no es la prioridad ese tema. Apartado necesita que se mire al ser humano, que se mire a las personas, que realmente se resuelvan problemáticas, como lo dije ahora, como el de la seguridad, como el de la educación, que se le garantice un mejor bienestar laboral a los docentes. Apartado tiene una ventaja que no la tienen todos los municipios de Antioquia, que son poquiticos, y ese cuenta con una educación certificada, lo cual lo hace ser independiente ante el departamento. O sea, Apartado recibe los recursos del gobierno nacional para hacer una buena labor en la educación, y yo creo que en eso hay que trabajar enormemente. Don Gonzalo, durante la administración usted fue protagonista de aquí de la salud con el hospital. Hay personas que todavía lo critican a usted cuando fue mandatario y dicen que usted entregó el hospital para salvarse de una investigación. Aquí tienen los micrófonos para que le diga a esas personas que tienen dudas sobre ese trabajo que usted hizo y le aclare ese tema. Claro que sí, hombre. Mira, a mí me encanta cuando me hablan de ese tema, porque casualmente es como la parte donde la gente, algunos expresan no haber estado de acuerdo en lo que sucedió, pero yo les voy a contar una cosa. Primero, el proceso mío de inhabilidad, y que muchos dicen que fue que realmente eso fue lo que me quitó la inhabilidad para gobernar. Primero, es falso. Le voy a decir por qué es falso. Porque yo, antes de ser alcalde, cuando estaba en campaña, hice un documento que se lo redacté y se lo envié a cada una de las entidades públicas, no de Apartado, en Urabá. Entidades públicas que recibieron ese documento, y los tengo firmados, sellados, donde se les decía que no estaba permitido contratar más con mis establecimientos comerciales, porque realmente estaba en un proceso de campaña y un proceso de aspiración a la alcaldía. Se lo envía a Corpurabá, se lo envía a la alcaldía de Apartado, se lo envía a los hospitales, no solamente a Apartado, al hospital de Carepa, al hospital de Chigoró, al hospital de Turbo, al hospital de Necoclí, en fin, a las entidades públicas con las que yo en su momento contrataba, porque no solamente fue con este hospital. Les envié ese documento donde se hacían, pues digamos, yo no estaba, digamos, en posibilidades de hacer ningún tipo de negociación. Y claro que sí, el hospital de Apartado utilizó los servicios de uno de mis establecimientos comerciales, pero ya ese documento lo tenía el hospital. Ya era un hecho que realmente no podían contratar, y lo hicieron, ¿cierto? Sin embargo, eso no era lo que me preocupaba. Realmente el asunto, cuando ya se liquidó el hospital, cuando se tomó la decisión de liquidar el hospital, ya mi proceso ya había pasado. ¿Por qué? Porque mi proceso, yo estuve inhabilitado 6 meses en primera instancia. O sea, cuando yo arranqué la alcaldía, a los días empecé con una inhabilidad de 6 meses. Yo creo que aquí ningún otro alcalde ha tenido una inhabilidad de 6 meses cuando arranca su gobierno. A mí me pasó eso. Porque realmente el que pierde a veces le duele y no se siente bien, entonces procedió, y por falta de información, por falta de corroborar los hechos, estuve inhabilitado 6 meses. Sin embargo, pude demostrar que realmente las cosas no eran como estaban planteadas. Entonces, lo segundo, entonces queda claro que no fue un asunto de inhabilidad por lo que se liquidó el hospital. El hospital se liquidó realmente por varias cosas. Primero, cuando llegamos al hospital solamente había 2 posibilidades: o cerrarlo, que era la posibilidad menos complicada, o liquidarlo, que fue lo segundo que hicimos. ¿Por qué? Pues porque el hospital estaba totalmente endeudado, tenía deudas por más de 45.000 millones de pesos, empleados con 18 meses de salario, proveedores con 2 años sin pagarles, por ejemplo, el proveedor de los alimentos de los enfermos, el proveedor de la lavandería, varios proveedores, ¿cierto? Entonces ya había una incapacidad total de conseguir los recursos para poder avanzar sin tener que ligar al hospital. Entonces me encuentro con el gobierno departamental y con el gobierno nacional,
y la única salida que me dan es liquidar el hospital. Me dijo, Gonzalo, usted tiene solamente dos alternativas, ciérralo y se acaba el problema y todo el mundo para la casa y chao. O segundo, quiere salvar lo que tiene, hay que liquidarlo. Y para liquidarlo toca hacer un trabajo grande y es conseguir la plata, y eso fue lo que hicimos. Conseguimos la plata, conseguimos 45.000 millones de pesos y logramos que a todos los que se les debía recursos allí se les pagara. Tercero, el hospital era totalmente inviable porque el hospital lamentablemente, y ahí sí yo me voy a remitir a qué pasó con los líderes aquí, el hospital se lo robaron durante más de 20 años. El hospital fue reestructurado 4 veces y para los ciudadanos que no saben qué reestructuración de un hospital es conseguir los recursos y pagar todo lo que un hospital debe. Vea, mi amigo, usted debe 100.000 pesos, vea, aquí dan sus 100.000 pesos, págale a todos los que les debe y usted quedó con 0 deudas y usted quedó livianito. Haga las cosas que tiene que hacer para... Eso se hizo en 4 oportunidades. Eso se hizo en 4 oportunidades y 4 oportunidades se robaron la plata. O sea, yo no entiendo por qué la gente hoy vive sufriendo por aquellos que se robaban la plata del municipio, del hospital. Es que eso fue lo que pasó realmente. Yo recuerdo, Gonzalo, que en aquella época se decía que el hospital era la caja menor de los concejales que iban allá por los tiquetes aéreos y de los alcaldes, ¿ve? Y de los líderes sociales. Allá todo el mundo a pedir plata y tranquilamente se la llevaba. Yo creo que esa fue la caja menor de mucha gente en Apartadó, de muchos líderes políticos, de muchas personas que hoy se dan golpes de pecho y están dolidos y sufren y qué pesar, porque como que nos dejaron sin hospital. Ese no es realmente lo que se quiere. Aquí simplemente hubo que resolver un problema que la opción más práctica era haberlo cerrado, pero no nos sometimos a eso, porque con seguridad ni siquiera hubiéramos terminado el periodo de la alcaldía. O sea, porque fuimos capaces, porque tuvimos la posibilidad de avanzar con los recursos para poder cumplir con todo. Yo a veces me encuentro con personas que me dicen, Gonzalo, nos dejó trabajadores del hospital. Mire, hubieron trabajadores del hospital que recibieron hasta 100 millones de pesos. Y la prioridad en las negociaciones que se hicieron cuando se eligió el hospital era que todos los que habían sido empleados del hospital tuvieran prioridad para ser contratados nuevamente. O sea, allí no hubo ninguna masacre laboral, allí no se acabó con el hospital. Al contrario, mire, el otro problema del que no he hablado es que el hospital ya prácticamente existía en papeles, pero en el fondo lo único que tenía era deudas y responsabilidades de las numerosas demandas que tenía, demandas impresionantes. Y al nivel pues que cuando todas estas demandas fueran flotando, pues como el hospital no tenía con qué pagar, pues el que iba a tener que pagar al municipio, demandas de miles de millones de pesos, ¿sí? Entonces eso todavía es mucho más grave. Y lo tercero es que al hospital se le habían entregado a particulares realmente los servicios rentables, ¿como cuáles? Uno que es muy rentable, que era la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Una UCI puede facturar 1.500.000 en la noche por un paciente. Está privatizada. Ese servicio hace años existe privatizado, hace años un alcalde se lo entregó a un particular, hace años. ¿Qué alcalde, Gonzalo? Dígalo. No, pues la gente tiene que averiguarse porque es que como me han juzgado por cosas que realmente no, pues yo tengo que decirlo. Hace años la UCI se le había entregado a un particular. ¿Qué otro servicio le entregó a un particular? El neurológico. El neurológico le paga una chichigua de arriendo al hospital. O sea, lo he dicho, vale más un apartamentico aquí de una habitación en cualquier barrio que lo que le paga el neurológico al hospital. Eso ya había sido privatizado y eso le generaba ingresos al hospital. De eso no se ha hecho nada, muy poquito. Y esos que dan golpes de pecho, porque es que son algunos poquitos que dan golpes de pecho, que conociendo la realidad hablan más de la cuenta, ¿cierto? Y un tercer servicio privatizado, los laboratorios. Usted va aquí a cualquier laboratorio en Apartadó y un examen le vale de 50 a 70, 100.000 pesos. Y un laboratorio tiene movimiento todos los días. Ese servicio también fue entregado a particulares. ¿Qué tenía el hospital? Servicios generales de urgencias, donde estaba el hueso realmente, y es donde provoca las demandas, donde provoca todo esto. Entonces el hospital no tenía nada para ofrecer realmente en el fondo, pero sí tenía que responder por todo lo que ocurría allí. Claro. Muy bien, 8 de la mañana con 24 minutos, SRTC Noticias, entrevista exclusiva con Gonzalo Giraldo Aguirre, candidato a la alcaldía de Apartadó y también fue alcalde del municipio en el periodo, don Gonzalo, ¿me corrige? 2012-2015. 2012-2015. Quiero preguntarle puntualmente por dos cosas que ha analizado y que quiero que usted les ponga a la comunidad. La primera, 3 licitaciones lleva al hospital de Apartadó y aún no se adjudica el contrato para la construcción de un hospital que pueda volver a la red pública hospitalaria del país. Lo segundo, destacó varias problemáticas que hoy vive el municipio de Apartadó. ¿Qué propuestas tiene? No solo para mitigar estas problemáticas,
sino para mejorar las condiciones de salud en el municipio? Bueno, primero es que la situación de las licitaciones que se han dado en el hospital, yo creo que es un tema que tiene que concretarlo el alcalde, tiene que revisar qué está pasando con su equipo de trabajo y con lo que allí vienen resolviendo, y pues si no ha adjudicado las licitaciones, pues una es que probablemente los proponentes no cumplen con los requisitos, porque sería la única legalmente digamos, que hace que uno no adjudique un contrato, que legalmente los proponentes no cumplan, porque si los proponentes cumplen y no se adjudican, pues se está exponiendo una demanda del mismo municipio. A un proponente que cumpla las condiciones para contratar una licitación pública y no se le adjudique, pues es probable que termine demandando al municipio. Seguramente no ha cumplido, me supongo yo, porque realmente no he estado en el fondo pues, de la situación, pero si no lo ha adjudicado es porque debe ser así, ¿cierto? Y segundo, sobre las diferentes problemáticas que hemos mencionado, que una de ellas es el tema de la falta de inversión en educación, pues ¿cómo se resuelve eso? Invirtiendo plata, haciendo gestión de recursos para poder hacer las obras que se necesitan. Yo, por ejemplo, siendo alcalde, encontré que hacía falta aulas en los colegios. Hicimos 104 horas de clase en los 4 años, con recursos, o sea, es con plata, buscándola, ¿sí? ¿Invirtió también en el sector rural en la educación? Hicimos el colegio en San José, por ejemplo. El mejor colegio que existe hoy en apartado con infraestructura es el colegio en San José, y fue hecho en mi gobierno, ¿sí? Pero además dejamos unos recursos que lamentablemente, yo se lo he dicho a algunas personas, dejamos unos recursos en el DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, para unas aulas rurales. Eso quedó ligado al convenio que se hizo para el Boulevard Peatonal, que va de la vía, que va del Colegio Parque Los Bomberos, perdón, desde el Parque Los Bomberos hasta la vía Alfonso López. En ese mismo convenio quedaron amarrados 1.000 millones de pesos, si no estoy mal es 1.000 millones de pesos o algo más, para hacer aulas rurales. Y no sé de qué manera lograron que esos recursos se utilizaran para pavimentar otras 2 o 3 calles más en apartado. O sea, priorizaron echarle piso a unas calles en apartado a no hacer aulas rurales el gobierno siguiente. Pues tengo que decirlo así, porque la plata quedó allí, y yo alguna vez se lo expresé a uno de esos líderes que cuando uno iba a San José lo insultaban y le decían que uno era un mentiroso. Yo, bebé, tan raro que yo era el malo del paseo, les dejo una plática para aulas rurales y no fueron capaces de hacer de que eso se cumpliera, de que las hicieran. Entonces, estos problemas se resuelven con plata, en el caso de educación, de la infraestructura que se requiere. Pero también se requiere fortaleciendo al ser humano, capacitándolo, preparándolo, permitiéndole que participe en eventos de talla nacional e internacional de educación, y eso lo vamos a seguir haciendo. Y en educación, que se me ha olvidado darles de un datico, pero vamos a trabajar enormemente en el tema del bilingüismo. Pero no ese bilingüismo de las 2 clasecitas o 3 clasecitas en la semana en los colegios, no, un bilingüismo que realmente permita la transformación del idioma en apartado. Vamos a mirar las formas legales y jurídicas para sacar siquiera 1.000 muchachos en los 4 años de gobierno a hacer pasantías a nivel internacional, que vayan a otros países a estudiar inglés. Que si nosotros tenemos aquí 1.000 jóvenes, 1.000 muchachos que dominen el inglés, van a permitir compartirles el inglés a los demás ciudadanos. Claro. Porque apartado requiere, y no de apartado, todo Urabá, ojalá los 4 alcaldes, o los 6 o los 8 alcaldes de Urabá, o los 11 alcaldes fuéramos capaces de sentarnos en una mesa y proponer un proyecto de bilingüismo de talla internacional para que nuestros jóvenes en este territorio, que es una zona portuaria, realmente se vea compensada en lo que puede ser un beneficio en el tema laboral. Hablaba del tema de seguridad. ¿Qué hacer para mejorar la seguridad del municipio? Hombre, no, la seguridad del municipio realmente está en cabeza del alcalde. Hay que crear unos equipos de trabajo que garanticen el control permanente a los que no cumplen con las normas. Muy sencillo. Es que si hay ciudadanos que no cumplen con las normas, hay que exigirles que cumplan con ellas. ¿Y quién lo exige? La autoridad. No lo exige más nadie. Es la autoridad, y la autoridad está encabezada del alcalde. Entonces vamos a trabajar en ese tema con unos comités de trabajo permanentes que estén haciendo el control que se requiere, no atropellando a la gente, porque cuando uno habla de control la gente piensa que eso no lo va a atropellar. Yo jamás atropellé al ciudadano cuando fui alcalde, simplemente ciudadano que cumplió la norma, ciudadano que no se salía de los términos legales para hacer sus actividades, para vivir como ciudadano en apartado. Jamás en apartado en los 4 años se le llamó la atención o se tocó para algo. Simplemente que el que no cumple con las normas en ninguna parte puede actuar sin que tenga el control. Es como cuando uno tiene un hijo desordenado, que quiere hacer lo que le da la gana en la casa, pues yo creo que al papá le toca poner el control. Pero el que es ordenado, el que es juicioso, el que está siempre ahí en lo que tiene que estar, el que cumple con las reglas de la casa, yo creo que jamás un padre tiene que incomodarle la vida. Claro. Esto mismo ocurre como cuando es gobernante.
Don Ricardo, ese programa del bilingüismo me llama poderosamente la atención porque una persona que sepa un segundo idioma, el inglés, que es lo importante, el inglés es el idioma comercial, pues va a tener mayores posibilidades de empleo. Una persona con el doble idioma tiene más posibilidades que una que solamente da un empleo, don Gonzalo. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es una buena agenda de cualquier mandatario. Mire, le cuento, él me decía esta semana que estoy en Bogotá, tuve la oportunidad de conversar con alguien que trabaja en un ministerio, con la subdirectora del Ministerio de Transportes, porque yo ya vengo hablando en Bogotá y haciendo gestiones, porque esto es así, esto no es esperar a ser alcalde para empezar a hacer las obras, no, hay que ser alcalde, pero también hay que ir adelantando algunos contactos y relaciones públicas. Y hablaba con esta señora y su esposo y me decía, ve, ¿cómo le parece, Gonzalo, que nuestra niña se va a estudiar a Suiza? A Suiza no, a Francia. Y yo, sí, o sea que ella también maneja el francés. Yo no, ella habla el inglés perfectamente. O sea, el hecho de poder usted dominar el inglés le permite entrar a cualquier parte del mundo. Lo doy un datico, don Gonzalo, vea. En la India, que un país demasiado pobre ha podido salir adelante porque ahorita los mandatarios se propusieron que toda la población aprendiera inglés. Ahora el 98% de los hindúes hablan inglés. Entonces, tienen contactos, relaciones comerciales con países de Europa y Estados Unidos. Y mire que este dato, en Colombia solamente hablan inglés el 2.5% de la población. Pero permítame decir lo siguiente, don Gonzalo, para avanzar. Los mandatarios necesitan dinero para administrar. ¿Cómo va a hacer usted para obtener esos recursos para la libre inversión? ¿Cómo va a hacer para que le entre más dinero al municipio? Precisamente porque también hay una deuda que hay que pagar y eso necesita recursos. Y no son recursos del Estado, son recursos propios del municipio. ¿Cómo va a hacer usted? Bueno, yo creo que históricamente es el momento donde va a quedar más endeudado apartado. Tengo datos que son, no recuerdo la cifra exacta si son 45.000 millones de pesos o 55.000 millones de pesos la deuda actual del municipio. Cualquiera de las dos que sea, si son 55.000 millones o 45.000 millones de pesos, es una deuda exagerada, ¿cierto? Sin embargo, pues uno no puede escudarse cuando llegue a la alcaldía a decir no dice nada porque eso está endeudado, no. La tarea es conseguir los recursos para pagar las deudas. ¿Y cómo se hace? Pues si el municipio se endeudó en 45.000 millones de pesos porque tiene capacidad de endeudamiento. O sea, digamos, el asunto público no le permite a un municipio endeudarse más allá de su capacidad. Lamentablemente de pronto esté al tope de su capacidad de endeudamiento y eso pues va, digamos, a generar que la inversión social o de recursos propios va a ser menor. O sea, ahí es donde toca que el alcalde que llegue a ser alcalde de apartado sea capaz de hacer la gestión. O sea, no puede ser un alcalde que se siente a esperar a hacer inversión con los recursos públicos porque se los lleva al carajo. O sea, se pierden 4 años de gobierno porque claramente está que el próximo gobernante le va a tocar asumir una tarea con responsabilidad de hacer gestión de recursos. Entonces digamos que los recursos para el pago de la deuda están asegurados, Mímico Tavera. ¿Cómo están asegurados? Pues para eso hay unos recursos por industria y comercio, para eso hay unos recursos por eso, Gonzalo, disculpe, lo que pasa es que lo que los recursos de industria y comercio son mínimos porque una cantidad de gente no está legalizada. El impuesto de catastro multipropósito, el impuesto predial, mucha gente no está legalizada. ¿Usted cómo va a hacer para jalonar a esa gente que a veces son actividades que no son muy populares? ¿Cómo va a hacer usted para es que ya lo hicimos, no, es que ya lo hicimos, o sea, el tema tributario es necesario, todo el que tenga una actividad comercial debe cumplir con la norma, eso ya lo hicimos y lo tenemos que volver a hacer, o sea, vuelvo y repito, sin atropellar al ciudadano, es que la gente siente que cuando uno va a hablar de controles, cuando va a exigir que se cumpla con la norma, lo está atropellando, no, sin atropellar a los ciudadanos, hombre, quien tenga que pagar industria y comercio, debe pagar, incluso yo tengo una propuesta que me parece hasta agresiva, hoy industria y comercio está en el 3%, vamos a trabajar para bajarle siquiera medio punto, o sea, no subírselo a la gente, a bajarle siquiera medio punto para que el comerciante se sienta que realmente estamos haciendo algo por él, vamos a darle siquiera medio punto en esa tarea, en ese tema de industria y comercio, pero vamos a ampliar la base de tributación. O sea, tenemos una cantidad de gente que yo creo que me atrevo a decir que por lo menos el 50% de la población ha hecho negocios, ha abierto negocios, pero no paga. Hombre, esto es un tema de legalidad y hay que hacer cumplir con la legalidad y no estamos dando nada por fuera de la ley. Y eso en todos los aspectos, o sea, todo lo que genere tributación al municipio, sin atropellar, es ir a que la persona cumpla con su deber. Muy bien. Muy bien, estamos en entrevista exclusiva con Gonzalo Giraldo Aguirre. Ya en el cierre,
candidato a la alcaldía, quiero preguntarle puntualmente por dos temas. ¿Qué le faltó por ejecutar en su administración y qué proyectos propone para impactar la población en Apartado? Bueno, uno quisiera haber avanzado más en el tema del río, y yo no lo quiero volver un tema de campaña porque por eso no lo he mencionado en un solo discurso, pero allí sí hay que hacer algunas intervenciones y yo quisiera, digamos, ya que hay otros problemas muy avanzados, digamos, en el tema de sus soluciones, empezar a ponerle, no a resolver todo el problema del río, porque ese es un error enorme, o sea, no, aquí hay que hacer unas etapas, hay que hacer unas cosas básicas, y hay que ir avanzando en eso. Entonces creo que una de las tareas que tenemos que trabajar tiene que ver con solucionar parte de la problemática, no todos los problemas porque no se van a resolver todos, pero parte de la problemática sí hay que hacerle, hay que hacer un tema de reubicación en aquellos predios que se reubiquen. Mire, lamentablemente, nosotros reubicamos viviendas en el sector del 1 de mayo, vaya usted cómo está eso otra vez, porque hay un proyecto que nos dejó Osvaldo, porque tengo que reconocerlo que hay dos proyectos de vivienda que dejó Osvaldo, que uno de ellos tenía que ver para lo que tenía que ver con la reubicación del río, ¿sí? Y reubicamos un poco de personas que también Osvaldo alcanzó a reubicar y que también Elías se reubicó con ese mismo proyecto. Pero lamentablemente la irresponsabilidad es tanta que en épocas de campaña los mismos líderes invitan a aquellas personas a que invadan los terrenos, a que armen allí su casa o lo que tengan que armar para invadir ese espacio, y esa es época de campaña normalmente que se hace. En la campaña anterior, hace 4 años, vi mucha gente haciendo eso, hombre, me parece muy lamentable porque ahí se pierde un trabajo y un esfuerzo grande. Entonces vamos a trabajar enormemente a reubicar algunas viviendas y a darle utilidad a esos terrenos para que la problemática del río sí avance, ¿cierto? Por lo menos sí avancen las soluciones. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hombre, el campo en Apartado sigue teniendo muchas falencias. Yo le hice el colegio en San José, les garanticé que todas las vías terciarias aparecían en el gobierno nacional. Las vías terciarias de Apartado no figuraban en el gobierno nacional, por eso nunca se podía conseguir un peso para invertir en vías terciarias. Hoy las vías terciarias, la mayoría, muchas de ellas están terminando ya de pavimentar. ¿Por qué? Pues porque quedaron inscritas en el gobierno nacional para poder hacerles inversiones. Entonces vamos a hacer más inversión social en el campo, como que el tema de vías. El tema de vías tiene que ser una prioridad. Yo vivo en el campo, yo vivo allí en la vereda Churido Medio, y si no hubiera vías no podría estar allá, ¿sí? Claro. A la gente hay que llevarle más vías. Tenemos unas áreas sin el tema de saneamiento básico resuelto. Por ejemplo, allí en el sector de Salsipuedes no hay acueducto. Hombre, es necesario que la gente consuma agua potable. Entonces vamos a trabajar por ese tema de esas poblaciones que tanto requieren, ¿sí? Y bueno, lo que decía siempre, el tema del bilingüismo es una cosa que yo siempre me he soñado. Entonces esta vez le vamos a trabajar fuertemente. Don Gonzalo, hay un tema, yo creo, Ricardo, que no podemos dejar pasar por alto, que es el turismo, porque el gobierno nacional está hablando que le va a inyectar dinero al turismo para promocionar el turismo. Yo me pregunto, ¿usted cómo va a hacer para en el hipotético caso que sea alcalde, darle esa importancia al turismo? Porque yo también me pregunto, don Gonzalo, mire, ¿qué turista va a venir en este momento a Apartado y recomiende a otros a que vuelvan acá cuando no tienen por dónde caminar? Cuando las calles y las aceras y las zonas verdes están ocupadas por ranchos de latas inclusive. Entonces, esto es un problema bien grande que no sé cómo lo solucionaría usted. Permítame, antes de que Gonzalo le dé respuesta a su pregunta, Robinson Tavera, vamos a destacar algo muy importante. Luis Gonzalo Giraldo Aguirre fue fundador de la Corporación Turística Urabá Darién-Caribe y también hizo parte de la Asociación de Comerciantes. Esto es muy importante, sí, don Gonzalo, porque sin dudas lo que dinamiza la economía de los territorios es el turismo, y Apartado carece de una oferta turística amplia para atraer a esas personas que quieran visitar el municipio. Bueno, yo les voy a hacer como una recomendación. Cuando se habla de turismo, normalmente no se puede hablar de un municipio. Ese es el primer error que siempre se ha cometido cuando se habla de turismo. O sea, Apartado solo no puede hablar de turismo. ¿Se dan cuenta del tema tan delicado? El turismo se tiene que definir como un tema de destino turístico. Y destino turístico es que tiene que tener varios componentes donde eso se articula a través de diferentes municipios, de un territorio en general, ¿cierto? Y le digo, le voy a dar una cosa clara al respecto, y es que, por ejemplo, un turista no se va a venir de Bogotá nada más porque va a ir a Apartado a pasear. Y menos salir de Europa porque le dio por venirse para Apartado a pasear. Aquí en Apartado podemos hacer en vez de la Torre Eiffel,
imaginarnos el elefante más grande del mundo, cualquier cosa pues rara que la gente diga quiere ir a ver Apartadó. Pero un turista no se va a venir ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni siquiera de allí de Medellín a visitarnos porque hagamos una sola cosa, no. El tema del turismo, por eso yo siempre me soñé con el tema de la corporación turística totalmente fortalecida. De hecho, yo fui alcalde y lo primero que hice fue definirle un sitio a la corporación turística dentro de las instalaciones de la alcaldía. Hoy la corporación turística ni paga servicios públicos ni tiene que pagar arriendo. ¿Ese espacio fue adjudicado en su gobierno? Ese espacio obedece a un comodato que yo le entregué a una oficina en un convenio de comodato como alcalde y como corporación turística. Y lo podía hacer porque la corporación es una entidad sin ánimo de lucro con el ánimo de servirle a toda la región. Entonces esa fue la primera tarea. Soy parte de la fundación, soy fundador de la corporación turística. Soy de los que estuvo hace 15 o 16 años sentados en Necoclí cuando creamos por primera vez la corporación turística y allí nació la corporación. Mire, ya tiene más o menos 16 años esta corporación si no estoy mal. Y es un proceso de maduración, es lento. Vea, lo que pasa es que hacer que la gente entienda la importancia de cooperar entre todos para un tema no ha sido fácil. Nosotros tenemos unas riquezas extraordinarias para hablar de turismo. El tema del volcán de Arboletes, que yo no sé si ya lo abrieron o no, todavía está cerrado, que lamentablemente dieron tantas vueltas que yo creo que hoy todavía no está funcionando. Ese sería un atractivo interesante para que alguien se venga de otra parte del mundo a mirar, pero entonces no vendría solamente a mirar el volcán. Tendría que venir, por ejemplo, a mirar algo extraordinario de uno de los ríos de Mutatá, que tengamos, por ejemplo, calla en Mutatá, el transporte que se hace acuático, ¿cierto? Tendría que venirse un turista de Estados Unidos porque quiere venir a ver una representación cultural de una comunidad indígena que las tenemos en Apartadó. Vamos a ver la danza de no sé qué, o vamos a tomarnos el vino de no sé qué en la comunidad indígena, ¿cierto? O vamos a hacer un diálogo entre los indígenas y el turista que vino en lenguaje o en lengua emberá o en lengua cativo. O sea, el turista, cuando se habla de turismo, por eso ha sido imposible, por eso no ha sido fácil. Mire, yo construí el parque Hakuna, pues lógicamente es algo muy pequeño en relación a lo que se podría hacer, pero mire, el parque Hakuna hoy tiene, para hacer avistamiento de aves inventariadas, tenemos más de 80 especies de aves. Les voy a dar un datico, hay partes del mundo donde no tienen más de 20 especies de aves, o en el mundo, hay países que no tienen más de 20 especies de aves en el mundo, en su país. Y que yo diga que en el parque Hakuna una persona puede ir a encontrar 80 especies de aves, eso ya es un motivo para que un turista a nivel internacional pueda llegar. Pero no va a venir un día a ver los pájaros y al otro día ¿qué se va a poner a hacer? Entonces tenemos que enseñarles y tenemos que articular con los otros municipios, ojalá eso lo pudiéramos hacer. Por eso digo yo, debería haber un lenguaje que podamos entendernos los diferentes candidatos o colegas de todo el territorio. Pero aquí somos un poco cortos en eso y siempre trabajamos para hablar de una cosa puntual, y es un municipio, pero habría que pensar más con visión pues para desarrollar este tipo de cosas. Por ejemplo, el bilingüismo es un aporte extraordinario para el tema del turismo, no solamente para la zona portuaria, es para el tema del turismo. Es que cuando uno va a cualquier parte del mundo, yo tuve la oportunidad de estudiar en España elaboración de paquetes turísticos y de definición de destinos turísticos, o sea, porque una cosa es usted elaborar un paquete turístico e ir a vendérselo al europeo o ir a vendérselo al cliente en Medellín, eso se llama un paquete turístico. Pero para poder elaborar un paquete turístico hay que elaborar el destino turístico y definir el destino como eso, como un destino. Entonces yo dentro del ejercicio que tuve cuando estudié allí en España, hice un destino turístico que llamaba Golfo Verde. ¿Y por qué Golfo Verde? Pues porque imagínense en Urabá cómo es de verde. Yo ahorita que vine de Bogotá el sábado, me vine con una niña que no conocía Urabá, por primera vez venía a Urabá. Y cuando me contó que no conocía, le dije, cambiemos de silla para que alcance a imaginarse el tapete verde que va a encontrar en Urabá, porque no es apartado, es Urabá. Esa niña se bajó de ese avión emocionada, entusiasmada con la primera imagen. Entonces, es un asunto que toca trabajarlo regionalmente, yo estoy dispuesto a eso. Claro, también está el turismo de salud, por ejemplo, ¿cierto? No, es que el turismo tiene... Hay muchas maneras, pero sí necesitamos que la ciudad sea bonita, sea atractiva. Claro, no, uno tiene que definir qué tipo de turismo quiere ofrecerle a los clientes. Pero yo le hago una pregunta a usted, mi amigo Tavera, si usted fuera a hablar de un turismo de salud, ¿qué le ofrece usted a una persona para hablar de turismo de salud? Hay que tener buenas clínicas, no, buenos científicos, sí, una pero, especialización. Por eso, pero digamos, hoy ese no es el potencial de nosotros. O sea, sería un error, por eso cuando se habla de turismo... Esta clínica la construyeron con ese objetivo, yo escuché eso. Pero mira, yo recuerdo porque yo estuve participando cuando planeaban algunos temas de la clínica y digamos, allí por estar en una zona franca, se esperaba que muchas personas del exterior pudieran venir allí a operarse, a hacer cosas, pero mire, ese servicio lo ofrecen muchas partes del mundo.
O sea, uno tiene que tratar de entender cuál es la potencialidad que tiene, o sea, cuál es casi que lo único. Pues no digamos mentiras, las zonas bananeras en el mundo no son muchas, vamos por ese lado, por ejemplo, no son muchas. Los golfos en el mundo no son muchos, específicamente un golfo como el que tiene Urabá no son muchos, existen pero no son tan, ¿cierto? La riqueza en aguas que tiene Mutatá, tengo entendido que Mutatá es el río, es el municipio en el mundo que más agua produce, que más ríos tiene. O sea, si eso es lo que realmente tiene, pues habría que hablar de ese tema para poder empezar a montar un destino turístico, que la gente sienta a qué va haciendo. Porque, como le digo, tiene que ser casi que para uno poder motivar al turista, tiene que ser algo que se vuelva muy, muy exclusivo, ¿cierto? Y cosas que no se repitan en muchos lugares. Don Gonzalo, le agradecemos, el tiempo en televisión es corto, hay mucho de qué hablar y bueno, esperamos que en una próxima oportunidad, antes de que llegue el día el día de las elecciones, pueda estar nuevamente en los estudios de RTC Noticias contándole a la comunidad cómo avanza la campaña y cuáles son sus propuestas de campaña para poder ejecutarlas en la administración municipal en caso de que usted se convierta en el alcalde de Apartadó. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por este espacio y vamos a trabajar duro para que las cosas se hagan bien hechas y para que más se beneficie ese Apartadó con sus ciudadanos y incidir en lo poquito que podamos en el tema del desarrollo regional. Muchas gracias, don Gonzalo. Hasta la próxima entonces. Bueno, chao, muchas gracias. Agradecemos a Gonzalo Giraldo Aguirre, quien acaba de pasar por los estudios de RTC Noticias. Muchas gracias a don Gonzalo que estuvo con nosotros en esta emisión. Una breve pausa y regresamos con el desarrollo de toda la actualidad informativa. El delicioso y tradicional sabor de Urabá lo tiene Pasabán. Productos hechos con amor y calidad, para que disfrutes los mejores derivados del banano. Pasabán te ofrece la esencia de Urabá a través de su sabor en cada producto. Tortas, chocobanana, galletas, mixto de banano, banano pasas y panelitas. Visítanos en el barrio La Chinita de Apartadó, calle 102, número 97-109. También puedes llamar al 828-4309 o al 312-305-4094. En septiembre, Supermercado Los Ibáñez celebra su gran aniversario con el kit Renovatón Hogar. Nevera, lavadora, estufa con horno y televisor. Es muy fácil participar. Realiza compras desde 40.000 pesos que incluyan 5 marcas patrocinadoras. Llena tus datos personales y participa por uno de los 9 kit Hogar. Sorteo sábado 30 de septiembre. Patrocinan Aguardiente Antioqueño, La Soberana, Nosotras, Campi, Casa Luker, Head & Shoulder, Universo de los Niños, Cristal, Colgate, Protex, Hits, Oral Plus, Arepa, Blancos, Gillette y Ron Medellín. Llueve y en ese momento pienso en mi familia. ¿Qué sería de mis hijos y mi esposa sin nuestra casa? ¿Dónde escamparíamos esta lluvia? Bendito el lugar. Gracias a Cotraban, me siento tranquilo y mis hijos ven televisión seguros en casa. Cotraban, constructora territorial de Urabá. Ubíquenos en la Avenida Las Margaritas, calle 94, número 9933. En Vidrios y Aluminios Láser diseñamos las mejores ideas para decorar tus espacios con aluminios y vidrio templado, ventanas, puertas, fachadas, puertas garaje, cabinas de baño en vidrio templado, cabinas de baño en aluminio con acrílico. Estamos ubicados en la calle 97, número 10129, barrio El Amparo, en Apartadó. Llámanos al celular 321-644-3139. Vidrios y Aluminios Láser. En televisión por cable, un verdadero fan merece un premio. ¿Te gusta este? ¿Qué tal este? ¿Este o este? ¿Y qué me dices de este? Acércate ya a nuestras oficinas Televisión por Cable y llévate uno a casa, pagando por anticipado el tiempo que elijas. 3, 6 o 12 meses de tu servicio.
Excelentes sorpresas y más beneficios. Solo aquí, en Televisión por Cable. ¿Sabías que cuando extraes a un animal silvestre de su hábitat, alteras los ecosistemas? Porque cada especie es vital para su adecuado funcionamiento y por ende para la supervivencia de todos. Recuerda, la fauna silvestre siempre debe estar en libertad. Por eso, rechacemos todos su tráfico ilegal. Una invitación de la Gobernación de Antioquia y nuestras entidades que le apuestan al desarrollo sostenible. El delicioso y tradicional sabor de Urabá lo tiene Pasabán, productos hechos con amor y calidad, para que disfrutes los mejores derivados del banano. Pasabán te ofrece la esencia de Urabá a través de su sabor en cada producto: tortas, choco banana, galletas, mixto de banano, banano pasas y panelitas. Visítanos en el barrio La Chinita de Apartadó, calle 102, número 97-109. También puedes llamar al 828-4309 o al 312-305-4094. En septiembre, Supermercado Los Ibáñez celebra su gran aniversario con el kit Renovatón Hogar. Nevera, lavadora, estufa con horno y televisor. Es muy fácil participar. Realiza compras desde 40,000 pesos que incluyan 5 marcas patrocinadoras. Llena tus datos personales y participa por uno de los 9 kit Hogar. Sorteo sábado 30 de septiembre. Patrocinan Aguardiente Antioqueño, La Soberana, Nosotras, Campi, Casa Luker, Head & Shoulder, Universo de los Niños, Cristal, Colgate, Protex, Hits, Oral Plus, Arepa, Blancos, Gillette y Ron Medellín. Llueve y en ese momento pienso en mi familia. ¿Qué sería de mis hijos y mi esposa sin nuestra casa? ¿Dónde escamparíamos esta lluvia? Bendito el lugar. Gracias a Cotraban, me siento tranquilo y mis hijos ven televisión seguros en casa. Cotraban, constructora territorial de Urabá. Ubíquenos en la Avenida Las Margaritas, calle 94, número 9933. En Vidrios y Aluminios Láser diseñamos las mejores ideas para decorar tus espacios con aluminios y vidrio templado, ventanas, puertas, fachadas, puertas garaje, cabinas de baño en vidrio templado, cabinas de baño en aluminio con acrílico. Estamos ubicados en la calle 97, número 10129, barrio El Amparo, en Apartadó. Llámanos al celular 321-644-3139. Vidrios y Aluminios Láser. Continuamos en RTC Noticias con el desarrollo de toda la actualidad regional a las 8 de la mañana con 53 minutos. El análisis que hace Colombia Líder ubicó el alcalde de Chigorodó, Eleazar Palacio Hernández, entre los 150 mejores gobernantes del país. El alcalde de Chigorodó, Eleazar Palacio Hernández, está entre los 150 mejores gobernantes del país. Para el análisis que hace Colombia Líder en relación al impacto que tiene la gestión del gobierno en las comunidades y en el cumplimiento de desarrollo en el territorio, el alcalde de Chigorodó ha sido seleccionado entre los 150 mejores gobernantes de Colombia. Se construye área para laboratorio en el Hospital María Auxiliadora. Este lugar será útil para la atención de los chigorodóceños. En nuestra sección Termómetro Administrativo hacemos seguimiento a la gestión de los alcaldes en la región de Urabá.
Continúan las obras de mejoramiento para la atención de los usuarios en el Hospital María Auxiliadora. Estas decisiones administrativas que se han tomado a través del alcalde Eleazar Palacio Hernández y el gerente del centro hospitalario Aníbal Badel, se construye el área para el funcionamiento del laboratorio, espacio que será útil para la atención con eficiencia y calidad de los chigorodoseños en temas de salud. En más noticias regionales, mucha atención que se instaló la mesa migratoria en el municipio de Necoclí, esto con el objetivo de acompañar a la población migrante ante un posible cierre de la frontera con Panamá. En el municipio de Necoclí se toman medidas para mejorar la situación de los migrantes de Venezuela que llegan a la región de Urabá. Se están tomando medidas adecuadas para garantizar el bienestar y la seguridad de los venezolanos que están llegando al territorio nacional. Se desarrolló un consejo de seguridad en Necoclí, donde la agenda de la mesa de gestión migratoria busca un espacio donde se unan esfuerzos y voluntades para abordar esta compleja situación de manera integral. Los participantes de la mesa son los municipios de Necoclí, la Personería de Necoclí, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada Nacional, Migración Colombia, el ICBF y la Cancillería. El objetivo es trabajar de la mano con estas instituciones para diseñar estrategias que aseguren el bienestar de la población migrante en la región de Urabá. También se abren caminos de esperanza y solidaridad, entendiendo que esta es una situación compleja que afecta tanto a los migrantes como a los habitantes de Necoclí. Dando cumplimiento al componente de bienestar comunitario, se desarrolló la mesa temática en salud en familias en acción. En noticias del municipio de Carepa, mucha atención que se da cumplimiento al componente de la mesa de bienestar comunitario, donde se desarrolló la mesa temática en salud de familias en acción. En esta se informó sobre el tránsito a la renta ciudadana, con presencia en la Secretaría de Salud, Personería, diferentes entidades de salud y representantes de la Gobernación, quienes estuvieron reunidos para socializar con las EPS y las IPS las acciones de mejora frente a la atención de las familias que hacen parte del programa. También para dar a conocer los programas que se articulan en torno a los carepenses en temas de salud y abordar la transición hacia la renta ciudadana. Estamos con el desarrollo de todas las noticias regionales en RTC. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Mucha atención que, con experiencias destacadas en el aula de clases, se realizó la versión número 14 del foro educativo en Chigorodó. Se llevó a cabo el Foro Educativo 2023 en el municipio de Chigorodó. Con experiencias destacadas en el aula de clases, se llevó a cabo la versión número 14 del Foro Educativo Municipal con los participantes de las diferentes instituciones educativas en este municipio de la región de Urabá. En RTC Noticias destacamos las mejores experiencias educativas en Chigorodó. Es el producto del trabajo realizado por el grupo Caminar Secundaria, basado en la población afrocolombiana. Realizamos diversas actividades las cuales le permitan a los estudiantes autorregular sus emociones y además a tener un aprendizaje por y para la vida. Entonces, ¿qué hago? Realizo una actividad muy importante, se llama la lista de chequeo. Esa lista tiene los nombres de todos los estudiantes y en una bolsita tengo caritas de emociones tristes y caritas de emociones enojadas. Entonces, por medio de esta actividad, ¿qué abordo? Que el comportamiento dentro del aula de clase se maneje de una manera pues coherente, o tal vez que el estudiante pueda poner en práctica las normas de convivencia que tenemos dentro del aula. Cuando iniciamos este año escolar, trajo consigo ciertas dificultades
y fue el incremento del índice de agresión en los estudiantes. Y mirábamos desde el Comité Escolar de Convivencia por qué está sucediendo esto, ¿sí? Y resulta que llegamos a la conclusión, indagando, mirando, observando, que obviamente la reducción del espacio, las olas de calor que también se implementaban y la contaminación auditiva con el ruido. El foro me gustó mucho porque está encaminado a mostrar las experiencias significativas que tiene nuestro municipio. En las instituciones educativas se hacen cosas muy lindas a diario y es la oportunidad para mostrar todo lo que se vive en las instituciones. Estamos en vivo con toda la actualidad informativa y los invitados en RTC Noticias. A esta hora nos acompaña Vidal Vivas Granados, es el coordinador del programa de bicicletas públicas del municipio de Apartadó. Vidal, con los buenos días, bienvenido a RTC Noticias. Muy buenos días, Ricardo, para usted, para todo en estudios, para toda la audiencia de este importante programa. Muy, pero muy contento de estar aquí. Le cuento, Ricardo, una cosa es ver el programa por televisión, por las plataformas, pero es una experiencia fantástica estar aquí y valga la pena decir, Ricardo, es mi primera vez en televisión, mandarle un saludo muy especial a mi mamá, decirle: mamá, estoy triunfando, estoy en uno de los grandes medios de comunicación que tiene la región de Urabá con una proyección nacional importante, Ricardo. Muchas gracias a usted, Vidal, por las palabras que acaba de expresar para todos los televidentes. Iniciemos con el desarrollo de esta entrevista. Hablemos del programa Mi Bici en Apartadó. ¿Cómo avanza? ¿Cómo se viene ejecutando? Bueno, Ricardo, lo primero decir que estamos en el programa Mi Bici, que es un programa financiado por la Gobernación de Antioquia, por la Alcaldía de Apartadó. Actualmente estamos en el proceso de inscripción. Digamos que tenemos 214 cicloparqueaderos, pero además tenemos ya 60 bicicletas públicas para el uso de todos los ciudadanos. Ellos son, digamos, los beneficiarios, no solamente son las personas del municipio de Apartadó, sino de toda la región de Urabá, porque esto es un sistema de bicicletas públicas que se pensó integrado al sistema de transporte intermunicipal. Entonces estamos visitando universidades, estamos visitando empresas, realizando inscripciones, que es un tema que tiene que ver mucho con la cultura ciudadana y hay mucha expectativa, digamos, en muchos sectores. Digamos que básicamente la inscripción a este programa es muy fácil, solamente hay que entrar al enlace mibici.edua.gov.co, cargar allí, llenar los datos, diligenciar los datos, cargar una foto, copia del documento de identidad por ambas caras y un recibo de servicios públicos. Yo siempre hago la aclaración en los diferentes espacios que los servicios públicos los necesitamos como para tener garantía, seguridad jurídica de que la persona que se está inscribiendo sí vive en el municipio donde dice, pero no nos interesa saber si lo pagó o no lo pagó, porque pueda que muchas personas no quieran cargar sus recibos de servicios públicos, que puede ser energía, teléfono, agua, cualquiera, donde se pueda evidenciar la dirección, inclusive que puede ser hasta el recibo del impuesto predial. Don Vidal, este programa me parece magnífico, ya se está utilizando en otras partes del país, en Antioquia, he visto yo en La Ceja, en Medellín, en fin. Cuéntenle a la comunidad cómo hacen para que las personas hagan uso de las bicicletas, tienen que tener una tarjeta, cómo es la identificación, y en fin, y me preocupa, don Vidal, lo siguiente, y es el uso que le den a estos aparatos, a estas bicicletas, porque es un programa excelente de servicio a la comunidad, como son aquí los parques de ejercicio al aire libre. Pero mire, estos parques acá, yo no sé si usted habrá ido, pero están destruidos. Una gran parte están destruidos, no le hacen mantenimiento. Allá hay gente que son vandálicos realmente.
dañan lo que sea. ¿Ustedes cómo van a hacer para tener esto en buen estado, buen manejo, buena identificación, bien administrado? ¿Cómo va a ser? Bueno, sea lo primero decir que, digamos, esto es un programa, inicialmente es una prueba piloto. Tenemos las 60 bicicletas, vamos a tener 2 tipos de tarjeta. La tarjeta UBI local, que es para las personas del municipio apartado, a las cuales les vamos a prestar las bicicletas por 24 horas. Prestan la bicicleta hoy, la pueden devolver el día de mañana. Vamos a tener la tarjeta UBI integrada, que es para las personas de otros municipios. Prestan la bicicleta hoy, la deben devolver el mismo día. Simplemente hay que hacer la inscripción para utilizar la bicicleta, aceptar los términos y condiciones. Bueno, se me había escapado decir que la estación principal la tenemos allí en la terminal de transporte. El tema que usted menciona, Tavera, lo que ha pasado con los parques, y bueno, es un gran temor, digamos, tiene que ver mucho con el tema de la cultura ciudadana, que digamos los gobiernos, no solamente en el municipio apartado, y digamos que históricamente han construido obras, pero digamos que los ciudadanos no entendemos que lo público es para el goce, disfrute, pero también para el cuidado de todo. Entonces digamos que no siempre la responsabilidad es de las administraciones municipales, sino que también es de la ciudadanía, que no están valorando las cosas. Yo visitaba los otros días el parque del 4 de junio, muy bonito, disculpen la expresión, pero estaba muy cochino, y entonces los ciudadanos le echan la culpa, digamos, a Futuraseo. Entonces, pero si nosotros los ciudadanos no nos esforzamos por no arrojar la basura al suelo, por no tener los escenarios limpios, o sea, no nos vamos a desarrollar en ese concepto de ciudad, porque digamos que la ciudad no es solamente un equipamiento, una infraestructura, sino que también la acompaña, digamos, ese proceso, ese empoderamiento de la ciudadanía, de entender que lo público es de todo, que los espacios de uso común tenemos que cuidarlos. Muy bien, son las 9 de la mañana con 7 minutos, estamos en vivo a través de RTC Noticias, nos acompaña Vidal Vivas Granados, coordinador del programa de bicicletas públicas en el municipio de Apartadó. Una excelente idea para beneficiar a la comunidad. Esto ha direccionado a los estudiantes, a cualquier tipo de personas. Vidal, ¿quién financia el programa y cómo se pueden beneficiar los usuarios? Bueno, Ricardo, ya decíamos que es un programa financiado por la Gobernación de Antioquia, por la Alcaldía de Apartadó, que se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos por la Vida, pero también en el Plan de Desarrollo Municipal Apartadó Ciudad Líder. Los beneficiarios podemos decir que es todos los habitantes de la región de Urabá, mayores de 16 años, digamos, los adultos también se pueden inscribir. Al principio, antes de entrar al programa, yo veía como con gran preocupación, bueno, pero ¿por qué en lugar de empezar con el sistema únicamente en Apartado, digamos, pensamos en un sistema que sea regional? Entonces, digamos que una de las grandes diferencias, digamos, de Apartado como municipio es que yo siempre lo digo, en Apartado nos pensamos las cosas no solamente para el municipio, sino para toda la región de Urabá. Pocas palabras, por así decirlo, por eso somos, digamos, la capital de Urabá. Entonces, digamos que es un programa que financia la gobernación y que el sentir ha sido que como Apartado es el municipio eje, el municipio central, donde muchos habitantes de Nueva Colonia, de Curulao, de Turbo, de Carepa, de Chigorodó, vienen a hacer sus diligencias, también puedan utilizar, también se puedan beneficiar de este servicio. Y hay que tener en cuenta pues que este es el primer sistema de bicicletas públicas que estamos implementando en la región de Urabá, que es un sistema totalmente gratuito, y a esto es importante sumarle que se ampara, compañeros, en lo que tiene que ver en el plan de movilidad y espacio público
que se desarrolló en la administración anterior, donde estadísticamente encontramos que en Apartado hay un uso de la bicicleta que supera, digamos, el 11%. Si tenemos en cuenta que Apartado es un municipio que tiene más de 200.000 habitantes, estamos hablando que cerca de 22.000 personas se movilizan en bicicleta. Ese estudio de movilidad y espacio público que hizo la Universidad Nacional en la administración anterior nos arrojó que, por ejemplo, se realizaban más de 2.000 viajes diarios, y entonces digamos que esto tiene una repercusión importante como para la salud, pero también para lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy que estamos hablando de calentamiento global, de cambio climático, que estos calores que sentimos pues no son simple ola de calor, sino que son las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global. Claro, Mi Bici en Apartado va a generar una cantidad de hechos bien importantes que todavía ni nos imaginamos. Por lo pronto, digamos que le conviene a la gente, que es desarrollo, que es social, bueno, tantas cosas. Usted dice que va a arrancar con 70 bicicletas. 60 bicicletas. Yo creo que es poquito para la población. Bueno, ¿cuál es el tope? ¿Cómo va a ser ese aumento a través de los meses? ¿Cómo va a ser para aumentar el número de bicicletas de acuerdo al número de usuarios? ¿O cómo va a ser esto? ¿Cuál es la visión que tiene, mejor dicho, sobre este programa de Mi Bici en Apartado? Bueno, o sea, lo primero, decir que la visión del señor alcalde y de nuestro gerente Yamil Banqué, porque yo hago parte de la empresa para el desarrollo urbano y hábitat de Apartado, la empresa EDU, ha sido que, digamos, en estos primeros meses vamos a tener, digamos, una prueba piloto, ¿cierto? Pero digamos que la prueba piloto con 214 cicloparqueaderos alrededor de todo el municipio, 60 bicicletas y una estación principal en la terminal. Pero digamos que el comportamiento de esa prueba piloto es lo que nos va a mostrar cuántas estaciones adicionales vamos a necesitar, que de salida vamos a necesitar más estaciones en las diferentes comunas, cerca a la alcaldía, cerca al SENA, cerca al polideportivo, porque digamos que hoy el sistema funciona. Tavera va y presta su bicicleta a la terminal de transporte y debe devolverla allí. Los cicloparqueaderos, como decía, como hay una cultura de bicicleta del 11% de todas las bicicletas que tienen los ciudadanos, es para que cualquier ciudadano deje su bicicleta allí. Destacar allí también, Disculpe, interrumpo, don Vidal. ¿La deja en el mismo sitio donde la retiró o la puede dejar en cualquier cicloparqueadero? No, digamos, la bicicleta la debe devolver a la estación principal, que es la terminal. Pero entonces yo veo ahí como algo que no me cala muy bien, porque si yo voy para el barrio obrero a hacer una diligencia, ¿cierto? Y me quiero quedar allá, pues no, tengo que devolverla y luego irme a pie o en bus. Cuando la puedo dejar allí, cerquita, si hay un cicloparqueadero, pues la dejo allí, no tengo que hacer ese desplazamiento tan largo. Claro, Vidal, discúlpeme que lo interrumpa, se plantea la posibilidad de que hayan otras subestaciones del programa Mi Bici para que las personas no tengan que volverse hasta la terminal. Efectivamente, pero digamos que eso lo vamos a poder evidenciar en las pruebas pilotos, en esta prueba piloto, porque hay que distinguir entre lo que es una estación principal, que es el sitio donde se guardan las bicicletas, que la única que tenemos es la terminal en este momento, y otra cosa es el cicloparqueadero, donde yo estaciono mi bicicleta. Obviamente las bicicletas en nuestro sistema van a tener un candado, y seguramente en la evolución de esta prueba piloto vamos a necesitar más estaciones, y ahí hay que destacar, digamos, que el sentir del operador de la EDU, de la administración municipal, es que este programa no sea una prueba piloto, sino que sea una política pública en el tiempo. Yo espero que en los próximos días, porque eso fue uno de los compromisos, el alcalde presente un acuerdo para que las bicicletas en Apartado no sean una prueba piloto, sino que sean una política pública permanente. De hecho, el alcalde ha querido comprar más bicicletas porque, como efectivamente usted lo decía, para una población de más de 200.000 habitantes, un número de 60 bicicletas es mínimo, ¿cierto? Pero hay que entender que una prueba piloto ha querido el alcalde que arranquemos con 100, pero también hemos dicho
hemos dado la recomendación desde el equipo, vamos a ver cómo avanzamos con estas 60 bicicletas y de acuerdo a la evolución, pues se van adquiriendo más bicicletas, pero yo les adelanto algo, yo lo que veo, digamos, de estos programas de bicicletas que podemos decirlo así, son de esas revolución de las cosas pequeñas que generan unos impactos grandes. Yo siempre menciono, hombre, en el buen sentido de la palabra, nosotros lo que queremos es que Apartadó, que Urabá se vuelva como Holanda, ¿cierto? En Holanda el uso de la bicicleta es significativo. Allá, digamos que el transporte principal es la bicicleta. En Holanda hay más bicicletas que personas. Entonces es básicamente lo que queremos aquí. Digamos que el holandés promedio en el año monta cerca de 1000 kilómetros en bicicleta. Eso tiene unas repercusiones importantes para la salud. Esta administración ha construido cerca de 4.7 kilómetros de ciclorruta. Se conectan con lo que habían construido en la administración anterior, con la carrera 100, lo que había construido el alcalde Gonzalo en la ruta del Obrero. Entonces tenemos un número significativo de kilometrajes de ciclorruta, digamos que es un plus adicional a otros municipios donde se están construyendo se están implementando sistemas de bicicletas, pero no tienen ciclorruta. Entonces digamos que con la ciclorruta que tenemos en el municipio de Apartadó, si el apartadoseño promedio fuera juicioso, pues vamos a poder superar a Holanda en materia de bicicleta, porque si tenemos genial. Porque si tenemos en cuenta que en el año montan 1000 kilómetros anual de ciclorruta, nosotros tenemos 4.7, pues los vamos a superar porque ellos montan en promedio diariamente 3 kilómetros de bicicleta. Muy bien, estamos con Vidal Vivas Granados, coordinador del programa de bicicletas públicas del municipio de Apartadó, a esta hora en RTC Noticias. Bueno, Vidal, ya en el cierre de esta entrevista, el tiempo en televisión es supremamente corto. Queríamos que la comunidad conociera este proyecto tan importante que beneficia a la población, y es lo siguiente: pues siempre van a estar los amigos de lo ajeno tratando de desvirtuar los programas, los proyectos, no solo por temas de corrupción, sino porque no faltará el que quiera llevarse una bicicleta de estas para la casa. ¿Eso cómo funcionaría en temas de seguridad? Porque son 60 bicicletas que van a estar disponibles al servicio de la comunidad, pero no faltará el amigo de lo ajeno que quiera llevarse una de estas bicicletas. Ricardo, muchas gracias por esa pregunta tan importante. En estos días estaba socializando el fin de semana pasado en la Universidad de Antioquia, y me decía una ciudadana que si era necesario que pidiéramos la cédula, los datos. Entonces yo le decía, hombre, eso es importante para tener seguridad jurídica, porque cualquiera puede ir sin cédula, se inventa un número de cédula, se inventa una dirección y entonces se nos puede robar la bicicleta, ¿cierto? Y allí juega un papel importante el tema que yo le digo de cultura ciudadana, para que cuidemos esas bicicletas, para que los amigos de lo ajeno no se empoderen de esas bicicletas, que si vemos una bicicleta mal parqueada, que si lleva muchos días, avisemos en su momento a las líneas que habilitemos a este sistema, y que entendamos, Ricardo, Tavera, todas las personas de este importante programa, toda la audiencia, que es un programa para el goce y el disfrute de todo, donde el éxito es la cultura ciudadana, y que si se nos llegan a robar una bicicleta, que esperamos que no, pongamos la respectiva denuncia. Claro. Mira, don Vidal, cuéntale a la gente cuándo realmente comienza pues, a funcionar esto, desde qué, a partir de qué día, porque yo he oído mencionar que no, que sí, que ya casi, pero nunca se ha hecho. Pues dígale a las personas que nos están viendo y escuchando a partir de qué día comienza a funcionar. Y mire lo que le voy a recomendar, señor Vidal. Yo pienso que si no hay una educación ciudadana, cultural, sobre el uso de la bicicleta, sobre el uso de esos espacios, de las ciclorrutas, va a ser muy difícil. Y estos talleres de cultura, las personas tienen que ser permanentes, no es un solo día y luego dejar pasar un tiempo y luego por allá, no. Permanentemente hay que estar
llevando esa cultura a las personas sobre el buen uso de los espacios, el buen uso de las bicicletas, el buen uso de los gimnasios al aire libre. Eso tiene que ser permanente y eso sí le corresponde a la administración municipal. Los ciudadanos, las personas tienen que tener sentido de pertenencia por las cosas, pero eso hay que inducirlo, hay que darle esta capacitación, estos talleres, y yo pienso que ustedes tienen que tener dentro de todo este mundo de cosas que viene con el tema de Mi Bici en Apartado, pues está incluido esos programas de capacitación en la cultura. Totalmente de acuerdo, nosotros tenemos un componente de capacitación importante. De hecho, gracias por mencionar eso, tenemos una alianza importante con el Laboratorio de Participación Ciudadana que lidera la Universidad de Antioquia y la señora Nuri Vanguero, donde del tema de las capacitaciones es importante, el tema de la formación, sobre todo en seguridad vial. Ellos tienen una alianza con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y allí vamos a dar también como unas certificaciones, una pequeña inducción permanentemente a las personas para que usen la bicicleta. Ya tenemos las bicicletas en apartado, estamos ultimando detalles, estamos resolviendo un tema de pólizas que ya casi ya debe estar aprobado. Estamos esperando que el señor gobernador se ponga de acuerdo con el alcalde Felipe Cañizales. Nos va a quedar debiendo la fecha. Porque el gobernador había dicho que quería venir a inaugurar las bicicletas, pero estoy seguro que antes de mediados de este mes vamos a inaugurar esas bicicletas. Bueno, señor. Muy bien, Vidal Vivas Granados, a esta hora en los estudios de RTC Noticias, el programa Mi Bici, que es muy importante para beneficiar a los estudiantes y la comunidad. Ya recuerden, está allí ubicado en la terminal de transportes para que usted se inscriba. Ya conocieron el link en nuestra pantalla donde lo pueden hacer, se registran y pueden hacer uso de estas bicicletas que próximamente estarán habilitadas para toda la comunidad. Vidal, muchas gracias, esperamos que así como hoy nos siga contando buenas noticias a través de RTC Televisión, RTC Noticias, a todos los televidentes que siempre están ahí pendientes de nuestro sistema informativo. Muchas gracias a ustedes y invitarlos a ustedes, a todos los televidentes a que se inscriban a Mi Bici, porque esto es un programa, un sistema pensado para el goce y el disfrute de todos. Muy bien, Vidal Granados pasa por los estudios de RTC Noticias. Una breve pausa y cuando regresemos, más información, más actualidad informativa de la región de Urabá, del departamento de Antioquia y de Colombia. En Supermercado Los Ibáñez llega el Mercado Millonario. Son 100 mercados de 500.000 pesos cada uno. Realiza compras desde 40.000 pesos que incluyan 5 marcas patrocinadoras. Llena tus datos personales y participa por uno de los 100 mercados que entregaremos. Se sortearán uno por cada punto de venta el último sábado de cada mes. Patrocinan Pañales Winnie, Límpido, Soberana, Arepa, Noel, Chocolizo, Aguardiente Antioqueño, Ideal, Super Arroz, Colgate, Protes, Rayol, Cliangel, Fruco, Fat, Alpin, Yogo, Golpe, Rizada, Kenlos, Juan Valdés, Ron Medellín, Fricar, Haz de Oro y La Muñeca. Desde el páramo hasta el mar existe una riqueza sin igual. Cuidando los recursos, protege nuestra tierra. Corpo Urabá, un gran ecosistema. Corpo Urabá. Navega sin obstáculos. Wi-Fi extendido, televisión por cable. La solución tecnológica a tu alcance que ampliará la cobertura de Internet en tu hogar. Elige el repetidor que más se ajuste a tus necesidades y cómpralo a cuotas a través de tu factura Televisión por Cable. Navega sin obstáculos en Televisión por Cable. Arroz La Manzana. Cuando estamos cocinando, tenemos el mejor arroz. Con Arroz La Manzana me queda mejor, me queda mejor.
afín. Carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Brindamos educación de calidad formando seres íntegros para que alcancen sus sueños transformando su entorno y el mundo. Universidad Católica Luis Amigó. Formación humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformación social. ¿Te quedaste sin empleo? Estamos contigo. Postúlate sin costo a nuestro subsidio al desempleo. Conoce los beneficios. Transferencia económica máximo 4 meses. Pago de los aportes al sistema de seguridad social. Capacitación y entrevista de orientación laboral. Beneficio por ahorro de cesantías. Conoce los requisitos y solicita el subsidio en www.confenalcoantioquia.com.co. En Supermercado Los Ibáñez llega el Mercado Millonario. Son 100 mercados de 500.000 pesos cada uno. Realiza compras desde 40.000 pesos que incluyan 5 marcas patrocinadoras. Llena tus datos personales y participa por uno de los 100 mercados que entregaremos. Se sortearán uno por cada punto de venta el último sábado de cada mes. Patrocinan Pañales Winnie, Límpido, Soberana, Arepa Arepa, Noel, Chocolizo, Aguardiente Antioqueño, Ideal, Super Arroz, Colgate, Protes, Rayol, Angel, Fruco, Fat, Alpin, Yogo Yogo, Golpe, Rizada, Kenlos, Juan Valdés, Romedellín, Fricar, Haz de Oro y La Muñeca. Muy bien, después de la pausa comercial seguimos en RTC Noticias con nuestro segundo bloque informativo. Mucha atención que más de 120 secretarios de planeación y coordinadores de gestión del riesgo participaron de la capacitación realizada por el DAGRAN. Coordinadores de gestión del riesgo y secretarios de planeación de Antioquia recibieron capacitación para avanzar en el levantamiento del inventario nacional de asentamientos en zonas de alto riesgo. La capacitación tuvo como propósito brindar herramientas a los 125 municipios de Antioquia en aspectos técnicos, normativos y procedimentales para avanzar en el diagnóstico nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Unidos con Planeación Departamental y el Ministerio de Vivienda, adelantamos la capacitación en el Inventario Nacional de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo. Está dirigido a los coordinadores municipales de gestión de riesgo, a los secretarios de planeación municipal de los 125 municipios. Se realizó en una modalidad mixta, es decir, una parte presencial, tuvimos una muy buena asistencia presencial, pero también las personas o los funcionarios que no pudieron asistir se conectaron y realizaron o asistieron a esta capacitación de manera virtual. Aquí lo que buscábamos era darles los aspectos técnicos, normativos, para aportar con información de cada municipio al levantamiento de este inventario nacional de asentamientos en zona de riesgo. Y finalmente, o sea, el objetivo principal de nosotros como DAGRAN, pues es generar estos espacios para que se realice una planeación y evitar que se sigan presentando estos asentamientos informales en zonas de riesgo. Unidos reducimos el riesgo de desastre. La Gobernación de Antioquia invita a todos los antioqueños y antioqueñas a unirse al programa de cómo cuidar el planeta. Debido al cambio climático y el fenómeno del Niño, la Gobernación de Antioquia avanza en la promoción y el conocimiento sobre la acción climática. El calentamiento global nos afecta de forma simultánea. Conocerlos es el principio de la acción climática. La adaptación y mitigación de los fenómenos depende de las competencias ecológicas y las habilidades verdes de los ciudadanos. El fenómeno del Niño es un fenómeno natural, es un fenómeno de origen oceanoatmosférico. Es decir, se genera por cambios, por aumento en la temperatura del océano Pacífico. Y este a su vez genera unas condiciones atmosféricas que para países como Colombia, como el de nosotros, va a generar largos periodos de ausencia de lluvias. Y esto también incrementa las temperaturas. Esto entonces nos va a generar unos riesgos asociados a incendios forestales, incendios de cobertura vegetal o a desabastecimiento de agua potable. Los pronósticos que nos da el IDEAM y las autoridades en meteorología
son que este fenómeno va a estar presente hasta el primer trimestre del año 2024. Entonces, por eso estamos nosotros generando todas estas alertas y trabajando de la mano de los 125 consejos municipales de gestión de riesgo para mitigar un poco los efectos de este evento, de este fenómeno que es llamado el fenómeno del Niño. Ahora bien, ¿qué relación tiene con el cambio climático? Realmente, científicamente, no hay una relación directa, no hay una asociación del cambio climático a el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque lo dijimos ahora, es un fenómeno natural. Sin embargo, todo el cambio climático, todo este tema de la emergencia climática nos está generando una exacerbación en todos estos fenómenos naturales. Vemos entonces que las precipitaciones ya son más intensas, los periodos sin lluvia, los periodos de sequía son más intensos, así como el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña se ven exacerbados por este tema del calentamiento global y todo el tema de la emergencia climática. Entonces, por eso desde el DAGRAN continuamos trabajando con los 125 consejos municipales de gestión de riesgo para reducir el riesgo asociado al fenómeno del Niño. En más noticias departamentales, se cumplió una nueva reunión del Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación y Responsabilidad Penal para Adolescentes. Esta reunión se realiza cada 2 meses con el objetivo de analizar la vulneración, también la protección y el restablecimiento de los derechos de los jóvenes. Se reunió el Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. En el encuentro se analizaron temas como el problema de la infraestructura en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, el seguimiento a las submesas de Comité Departamental. Al término de la reunión, se asumieron compromisos para dar continuidad al propósito de garantizar a los adolescentes sus derechos, la prevención de su vulneración, la protección y su restablecimiento. Acabamos de finalizar el tercer Comité Departamental del Sistema de Coordinación Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde nos dimos citas todas las entidades corresponsables en el tratamiento y abordaje de los jóvenes en conflicto con la ley penal, con el propósito de seguir fortaleciendo las submesas de infraestructura, de tratamiento judicial, de salud, de educación y de protección especial para una población que, como es esta, merece toda la prioridad de la institucionalidad para la garantía de los derechos humanos. Unidos, seguimos fortaleciendo esfuerzos para garantizar mejores condiciones de seguridad ciudadana, pero también mejor tratamiento de nuestros jóvenes y adolescentes instrumentalizados o utilizados para acciones delictivas. Tenemos entonces dentro de unas submesas el trámite de dificultades o más bien de retos que se tienen con el sistema para en un último momento brindar una atención integral a nuestra población del sistema de responsabilidad penal. El comité está conformado por una presidencia que ejerce la gobernación, una secretaría técnica que se da desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en este caso Regional Antioquia, y unos miembros principales que de alguna manera son eje primordial para el desarrollo de acciones en pro de adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal. Nuestro propósito es 0 elefantes blancos en Antioquia con el NID y la responsabilidad de la gobernación. Esto dijo Aníbal Gaviria Correa. Nuestro propósito es ser elefantes blancos en Antioquia y la responsabilidad de la gobernación. Así lo manifestó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al presentar un balance del avance logrado por la administración en obras civiles inconclusas, obras y proyectos de alta complejidad administrativa y contractual. Entre las obras que se entregarán antes de finalizar el año está el Centro de Eventos Central Park, la vía Sonsón-Nariño y el acueducto de Santa Bárbara. Queremos primero hacer un reconocimiento a la labor de la buena voluntad política que ha tenido
el alcalde y el gobernador para poder terminar esta obra y no dejarla que se convirtiera en un elefante blanco más de los tantos que hay en el país, que suman más de 14.5 billones de pesos. Necesitamos que en este periodo de transición que viene de alcaldes y gobernadores, este sea uno de los ejemplos que se utilicen para poder insistir sobre la necesidad y la conveniencia de promover el cierre de las obras con la ejecución plena de sus actividades o de su objeto. Este CDI que por ejemplo aquí en el municipio del Retiro estamos viendo hoy tiene todas las condiciones que un centro de atención primaria debería tener para la primera infancia, con todas las calidades, con todo el reconocimiento del entorno, del espacio, que garantice efectivamente que la prestación del servicio a la educación como un derecho se garantice de manera plena en la primera infancia. Sí, nosotros desde el principio del gobierno siempre hemos tenido una política, un concepto, y es no mirar hacia atrás, que las obras que tuvieron problemas de financiación, de diseño, cualquier problema que ha sido, no quedarnos en eso. Para eso están los organismos de control, investigarán lo que se tenga que hacer, pero no corresponde eso al gobierno departamental. Lo que corresponde al gobierno departamental es lograr unificar las fuerzas para que esas obras se terminen. Y eso fue lo que hicimos aquí en este CDI, en acompañamiento con el alcalde Nolver, con quien en ese y en muchos otros frentes hemos trabajado en forma muy eficiente, y aunamos esfuerzos con 800 millones de pesos de la alcaldía y 800 millones de pesos de la gobernación. Y en nuestra sección termómetro administrativo, mucha atención que se instalaron 10 canecas para residuos sólidos en las playas de Arboletes. Esto en alianza con la empresa Futuraceo y el Componente Clus. El municipio de Arboletes, en alianza con Futuraceo a través del Componente Clus, realizó la instalación de canecas para disposición de residuos plásticos que estén distribuidos desde el sector de Pambelé hasta la desembocadura del río Volcán. Con estas acciones se invita a los turistas y a la comunidad en general a tener buenas prácticas ambientales y la conservación integral de las playas en el municipio de Arboletes. En Mutatá avanzan importantes obras en infraestructura. Escuchemos. En Mutatá avanzan las obras de infraestructura. La alcaldesa María Exilda Palacio Giraldo junto a su equipo de trabajo hacen seguimiento a la construcción del bloque de aulas ubicadas en la institución educativa Mutatá. También avanza la construcción del centro día o casa del adulto mayor. Otro de los proyectos que impacta a la comunidad es Mi Bici, mejorando la calidad educativa y la transformación del territorio. Continuamos visitando nuestras obras transformadoras. En este caso, el turno le corresponde a la institución educativa de Mutatá, donde le estamos haciendo seguimiento al bloque de aulas que estamos construyendo con los recursos de nuestra gente, con los recursos de nuestra comunidad. Este proyecto lo elaboramos nosotros como administración, viendo las necesidades tan grandes que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, que muchos están estudiando de manera hacinada en las aulas de acá del IDEN de Mutatá. Por eso le apostamos a este gran proyecto y vemos con satisfacción cómo estas aulas ya están prácticamente en su ciclo final. Esta gran obra para beneficio y transformación de nuestro territorio. Le doy unas gracias a la señora alcaldesa por darnos las ciclas y tenernos en cuenta en el barrio. Y le doy las gracias por ayudarnos en la cuestión del deporte, la salud, la cuestión de las vías y por tenernos en cuenta. Estoy contenta por un lado con el gesto de la alcaldesa hacia el regalo con las bicicletas que le entregaron a los niños, pues porque ya no les toca venirse tan temprano por ahí solos caminando. Entonces, un buen gesto y le agradecemos mucho con los niños del regalo. En cuanto al evento, la entrega de las bicicletas es una acción muy importante
Con cada una de estas acciones se garantiza la permanencia de los estudiantes en la institución educativa, ya que muchos padres de familia en ocasiones viven muy alejados de las instituciones y los chicos no tienen cómo venir a la institución. Esta entrega de estas bicicletas sé que van a ser más fundamental para que ellos asistan todos los días y no deserten del sistema escolar. Hoy estuvimos en un gran recorrido visitando las obras que tenemos para el beneficio de nuestras comunidades mutatenses. Visitamos la Casa del Adulto Mayor. Es un proyecto maravilloso, un proyecto que va a beneficiar más de 600 adultos mayores existentes en nuestro municipio. Nos encontramos en un avance del 44% frente a la construcción de esta casa. De esa forma estamos transformando también la vida, la dignidad de estas personas tan importantes como son nuestros adultos mayores. Y con la sección termómetro administrativo haciendo seguimiento a cada una de las obras que hacen los mandatarios en la región de Urabá, cerramos esta emisión de RTC Noticias. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de www.centralrtc.com, también los que nos acompañan a través de nuestra señal digital en el canal número 6. Robinson Tavera, muchas gracias por haberme acompañado en el desarrollo de las noticias más importantes en RTC. Muchas gracias a usted, don Ricardo, y a todas las personas que estuvieron atentos a este programa RTC Noticias. Queremos ser su programa favorito, recuérdenlo bien, su programa favorito.